El día de hoy hablaremos sobre el sistema penal acusatorio en México, comenzando con los principios del sistema penal acusatorio. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece en su artículo 4 hasta el 14º los principios que rigen el sistema penal acusatorio en México. Entre los más relevantes se encuentran la publicidad, que nos dice que las audiencias deben de ser públicas para garantizar la transparencia, salvo que exista justificación para su restricción. Posterior a ello tenemos la contradicción, que dice que las partes tienen derecho a conocer, ofrecer, controvertir y objetar las pruebas. Seguido de ello tenemos la concentración, en la que el juez debe resolver la mayor cantidad de cuestiones en una sola audiencia. Siguiendo con la continuidad, que dice que el proceso debe desarrollarse sin interrupciones indebidas. También contamos con la inmediación, que el juez debe estar presente en todas las audiencias y recibir directamente los medios de prueba. Estos principios nos aseguran que tengamos un proceso justo, equilibrado y respetuoso de los derechos humanos. Seguimos con nuestro segundo tema, que son las partes procesales en el procedimiento penal. Esto conforme al artículo 105 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. En este dice que intervienen diversas partes en el proceso penal, comenzando por el Ministerio Público, quien es el encargado de dirigir la investigación, ejercitar la acción penal y representar los intereses de la sociedad. En el artículo 131 podemos encontrar las obligaciones del Ministerio Público, quien dice que tendrá las siguientes: a vigilar en toda investigación de los delitos que se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados, también a recibir las denuncias o querellas que se presenten de forma oral, por escrito o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos que la ley aplique. También a ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a los policías y a los peritos durante la misma. A ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de medidas necesarias para impedir que se pierdan, se destruyan o se alteren algunos indicios, que una vez se tenga noticia del mismo, deberá cerciorarse que se han seguido las reglas y los protocolos para su preservación y procesamiento. Como quinto tenemos que debe iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y en su caso ordenar la recolección de los indicios y medios de prueba que deberán de servir para las respectivas resoluciones. También cuando se trate de delitos de feminicidio se deberán aplicar los protocolos previstos para tales efectos. Seguido de ello tenemos como segundo personaje a la Policía de Investigación, quien auxilia al Ministerio Público en la obtención de datos de prueba. Posterior a ello tenemos al imputado, que es la persona a quien se le atribuye una probable comisión de un delito. Dentro del artículo 113 encontramos sus derechos, que son los siguientes: a ser considerado y tratado como inocente hasta que se le demuestre su responsabilidad, a comunicarse con un familiar y con su defensor cuando éste sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo. También a declarar o guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. A ser asistido por un defensor al momento de rendir su declaración o como cualquier otra actuación. También a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o al juez de control, los hechos que se le imputan y el motivo de la privación de su libertad. También a que no debe ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad. También puede solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto. Puede tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como obtener una copia gratuita de los mismos. También a que se le reciban los medios pertinentes de la prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para el efecto y auxiliándosele por obtener una comparecencia de las personas cuyo testimonio se le solicite y no pueda presentar directamente. También a ser juzgado en una audiencia por un tribunal de enjuiciamiento antes de los 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima
no exceda de los 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que se le solicite un plazo mayor para su defensa. Tenemos como siguiente personaje al defensor, quien es el que garantiza la defensa técnica del imputado, y al asesor jurídico de la víctima, quien representa legalmente a la víctima u ofendido. Como último, pero no menos importante, tenemos a la víctima u ofendido, que es la persona física o moral que ha sufrido un daño por el delito. Esta, la cual tiene derecho a ser informado de los derechos que en su favor se le reconoce por la Constitución, a que el Ministerio Público y los auxiliares, así como el órgano jurisdiccional, le faciliten el acceso a la justicia y le presten los servicios que constitucionalmente tienen comentados, como lo pueden ser la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, el profesionalismo, la eficiencia, la perspectiva de género y la eficacia. También a contar con la información sobre los derechos que en su beneficio existen, como a ser atendidos por el personal del mismo sexo o del sexo que la víctima elija cuando así lo requiera. También a comunicarse inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar e incluso con su asesor jurídico. También a ser tratado con respeto y con dignidad. A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento en los términos de la legislación aplicable. Ahora hablaremos sobre la denuncia y la querella. Como denuncia debemos entender que es la comunicación que realiza cualquier persona ante el Ministerio Público o la policía sobre una probable comisión del delito. Esta puede presentarse de manera escrita o verbal. Después tenemos a la querella, que es el acto por el cual la víctima o el ofendido manifiesta su voluntad para que se inicie una investigación penal respecto de los delitos que requieren dicha expresión de la voluntad para su persecución. Como cuarto punto tenemos los actos de investigación y las técnicas de investigación, entendiéndose como actos de investigación todos aquellos comprendidos del artículo 227 al 252 de nuestro Código Penal. Como definición podemos decir que son las diligencias realizadas para obtener datos de prueba como las entrevistas, inspecciones, solicitud de informes, peritajes, entre otros. Por técnicas de investigación están comprendidas desde el artículo 266 al 303 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son medios especiales y más intrusivos para obtener información, como son la intervención de comunicaciones privadas, entregas vigiladas, agentes encubiertos, los allanamientos o la localización, rastreo y aseguramiento de objetos y personas. Lo cual esas técnicas requieren por regla general la autorización judicial previa, ya que sin esta no se pueden realizar y serían de manera ilícita. Ahora hablaremos sobre los datos de prueba, los medios de prueba y la prueba, la cual su definición la podemos encontrar en el artículo 261 de nuestro Código Nacional. Los datos de prueba son aquellos indicios obtenidos durante una investigación que permiten al Ministerio Público tomar decisiones. Los medios de prueba son aquellos instrumentos por los cuales se introduce una prueba a juicio, como son los testigos, documentos, peritajes, entre otros. Y la prueba es toda aquella evidencia que ha sido desahogada en un juicio conforme a las reglas procesales y puede ser valorada por un juez. Ahora pasemos a las etapas de investigación, en la cual tenemos la inicial y la complementaria, de acuerdo al artículo 11. En la etapa de investigación inicial se inicia con la denuncia, querella o conocimiento del hecho de cualquier medio. Posterior a ello, el Ministerio Público dirige la investigación y recaba los datos de prueba, la cual tiene como fin determinar si existe un hecho con apariencia de delito y si hay condiciones para judicializar el caso. En la investigación complementaria comenzamos una vez que el juez de control dicta auto de vinculación a proceso. Esto permite a las partes recabar y presentar datos de prueba adicionales y concluye con la presentación de la acusación formal del Ministerio Público. Como séptimo tema tenemos los medios de conducción al proceso, que son instrumentos que garantizan la comparecencia del imputado al proceso penal.
Tenemos la citatoria, que es la invitación de manera voluntaria, la orden de comparecencia, que se expide al imputado que no acude al citatorio sin causa justificada, y la orden de aprehensión, que requiere un control judicial y se emite cuando hay datos suficientes de la comisión del delito y riesgo procesal, la detención en flagrancia o caso urgente. Como último tema tenemos la flagrancia, que conforme a nuestro artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que hay flagrancia cuando el sujeto es sorprendido al momento de cometer el delito o inmediatamente después de cometerlo, es perseguido y detenido con objetos, huellas o indicios que lo vinculen a ese delito. La flagrancia nos permite la detención y sin orden judicial, pero bajo una estricta y observancia de los derechos fundamentales.